Estas joyas estaban destinadas a desaparecer para siempre. La legendaria parure de aguamarinas de la corona neerlandesa, gemas deslumbrantes del color de la laguna marina que la propia reina Juliana había coleccionado durante décadas. A su muerte les aguardaba un destino terrible, ser vendidas por piezas. Pero ¿y si les dijera que esto es solo la punta del iceberg? ¿Y si las joyas más íntimas y personales de esta colección fueron un regalo de un hombre cuyo nombre resonó en uno de los escándalos políticos más turbios de Europa? ¿Qué oscuro secreto guarda este broche, regalado por un esposo supuestamente amoroso, a quien más tarde se acusó de soborno y traición a los intereses nacionales? Y la pregunta clave: ¿cómo, contra todo pronóstico, la familia real consiguió idear un plan increíble para salvar estas joyas de sus propias leyes y de herederos codiciosos? ¿Qué ingenioso ardid legal emplearon para burlar al propio sistema? Hoy desvelaremos toda la verdad que se ocultaba tras el brillo de las aguamarinas. Prepárense. Esta no es una historia de belleza, sino de escándalos, secretos y un ingenioso plan de salvación. Vean el video hasta el final y se quedarán impactados. Corría el año 1929. Europa aún resonaba con los ecos de los felices años 20. Una era de jazz, cortes de pelo, bob y la atrevida geometría del estilo Art Deco, que había abandonado las líneas sinuosas del pasado en favor de la nitidez, la velocidad y un lujo vanguardista. Era un tiempo de contrastes. Las antiguas monarquías intentaban hallar su lugar en un mundo en vertiginosa transformación, mientras que en el arte de la joyería, las exuberantes guirnaldas de la Belle Époque daban paso a formas austeras, casi arquitectónicas, y al frío destello del platino. Fue precisamente en esta época de inflexión cuando la joven princesa Juliana de los Países Bajos se preparaba para iniciar una nueva fase en su vida. Cumplía 20 años, la edad en la que la heredera al trono aparecía con mayor frecuencia en eventos oficiales y debía poseer joyas acordes a su estatus. Sus padres, la reina reinante Guillermina y el príncipe Hendrik, se propusieron regalar a su hija algo muy especial, una joya que fuese a la vez majestuosa, propia de la realeza y juvenilmente fresca. La elección de los artífices no recayó en los afamados joyeros parisinos, sino en los maestros del propio reino, la casa de joyería neerlandesa Kempen, Berger & Vos. Fue una decisión de principios, que enfatizaba el orgullo nacional y la confianza en los talentos propios. Los joyeros recibieron un encargo delicado y complejo: crear una tiara que, en lugar de abrumar a la joven princesa con el peso de un pasado imperial, realzara su juventud y se ajustara a las últimas tendencias de la moda. El concepto era genial en su sencillez. En lugar de los tradicionales rubíes o esmeraldas, cargados de una historia centenaria, se optó por la aguamarina, una gema del color del cielo matutino y del agua de mar, símbolo de pureza, serenidad y claridad. Para un país que había ganado sus tierras al mar, esta elección estaba cargada de un simbolismo oculto. Los joyeros debían encapsular esta frescura límpida en la estructura más vanguardista del momento, el estilo Art Deco. Así nació la idea de la tiara, que se convertiría en la piedra angular de la futura colección. No fue un simple regalo de cumpleaños, fue una declaración de que la monarquía neerlandesa miraba hacia el futuro, valorando la elegancia y la modernidad, pero permaneciendo fiel a sus raíces y a sus artesanos. Comenzaba así la historia no solo de una joya, sino de un símbolo de una nueva era para la Casa Real de Orange-Nassau. Olvidemos por un instante la historia y permitámonos contemplar estos tesoros tal como los vería un joyero. En el centro de todo, sin duda, se encuentra la tiara de Kempen, Berger & Vos.
es un referente del estilo Art Deco, donde función y forma se fusionan. Imaginen una base de platino frío, casi aséptico, que no intenta ocultar su estructura, sino que por el contrario la exhibe con orgullo. Está pavimentada como un mosaico precioso, con diamantes y aguamarinas de estricto corte cuadrado, creando un patrón geométrico rítmico. Sin florituras superfluas, sin motivos florales, solo líneas puras y calibradas. Y sobre esta base arquitectónica se erguían 7 briolets de aguamarina en forma de lágrima. La briolet es un corte especial, muy complejo, en el que la piedra está cubierta por una multitud de facetas triangulares por todos sus lados y carece de una superficie plana. Estas gemas se suspenden por un orificio apenas perceptible en la cúspide, lo que les permite girar libremente. Las 7 gotas de agua marina de la tiara de Juliana eran 7 salpicaduras de agua de mar congeladas que vibraban y resplandecían con el más mínimo movimiento de la cabeza, esparciendo a su alrededor frías chispas azules. Su peso total, en combinación con el platino y los diamantes, era apreciable, pero no excesivo. El equilibrio perfecto entre la majestad y la delicadeza. Pronto, un compañero digno se unió a la tiara, un collar, regalo de la abuela, la reina Emma. Y aquí observamos la misma estética. Era un collar choker, en el que 6 aguamarinas cuadradas de color perfectamente a juego y una piedra central rectangular, ligeramente más grande, estaban enmarcadas en finas monturas de platino, como ventanas en un palacio de hielo. Estos elementos se unían no por una, sino por 3 finas hebras salpicadas de pequeños diamantes, lo que creaba una sensación de ligereza y etereidad, a pesar del impresionante tamaño de las gemas. Pero este collar también ocultaba un secreto de ingeniería. Podía transformarse fácilmente, acortándose hasta convertirse en una elegante pulsera. Esto no era simplemente lujo, sino lujo inteligente, práctico, completamente acorde con el espíritu de su tiempo. Esta capacidad de transformación es el sello distintivo de muchas de las joyas de la colección. Del mismo modo, un par de pendientes con colgantes briolet, regalados por su suegra, la princesa Armgard, permitían llevar la parte superior y las gotas colgantes por separado. La colección crecía, enriqueciéndose con regalos más personales e íntimos. El esposo de Juliana, el príncipe Bernhard, le obsequió un gran colgante de aguamarina en forma de pera, que podía llevarse en una cadena larga de oro para un look más informal, o bien, retirándolo de esta, sujetarlo a un collar de diamantes para eventos de gala. Más tarde, él mismo le regaló un broche con una gran aguamarina de talla cojín, rodeada de una corte de piedras más pequeñas del mismo tono, como una reina escoltada por sus damas. Cada joya era por sí misma una obra maestra, pero juntas comenzaron a conformar algo más grande. Fueron creadas por diferentes artesanos, regaladas por distintas personas en momentos diversos, pero las unía un lenguaje común: el frío brillo del platino, la pureza helada de las aguamarinas brasileñas y la estricta elegancia nacida de la era Art Deco. Ante los ojos de todos nacía una parure fortuita, pero por ello aún más valiosa, donde cada elemento complementaba perfectamente al otro. Aunque la tiara fue un obsequio por su 20º cumpleaños, su verdadero triunfo no se produjo en el silencio de las estancias palaciegas, sino bajo la luz de los focos y miles de miradas admiradas. Imaginen uno de los primeros bailes oficiales, donde la joven heredera al trono debía presentarse en todo el esplendor de su nuevo estatus. En aquel salón, donde aún flotaba el espíritu de las tradiciones más estrictas y las pesadas joyas históricas, la aparición de la princesa Juliana causó un verdadero estallido de elegancia.
Cuando ella entró, todas las miradas se posaron en ella. Sobre su cabeza no resplandecía una voluminosa construcción de diamantes familiares, como se solía ver en las figuras de la realeza, sino algo completamente distinto. Era un destello de luz fría y pura. La tiara de aguamarina, de estilo Art Deco, no abrumaba con su majestuosidad, sino que, por el contrario, parecía ligera y etérea. Los 7 briolets se balanceaban al compás de sus pasos, capturando la luz y derramando alrededor de su rostro un brillo azul suave, casi etéreo. Fue una jugada genial. En una época en que las monarquías de toda Europa intentaban desesperadamente demostrar su relevancia, esta joya se convirtió en una poderosa declaración. Decía sin palabras: aquí está nuestra princesa, joven, moderna, mira hacia el futuro. La tiara no era un símbolo de antiguo poder y riqueza, sino que se erigió en el emblema de un gusto refinado y de una nueva ostentación, más sobria e inteligente. Armonizaba a la perfección con las siluetas rectas de los vestidos de la época y con los atrevidos cortes de pelo corto. La reacción fue instantánea y abrumadora. Los cronistas de la prensa, acostumbrados a describir quilates y valores históricos, esta vez se desviaron hacia comparaciones poéticas. No escribían sobre dinero, sino sobre estilo. Comparaban la tiara con salpicaduras marinas congeladas, con fragmentos de un iceberg, con el cielo matutino sobre la costa del Mar del Norte. Los susurros envidiosos en los círculos cortesanos dieron paso a un murmullo de asombro. Todos comprendieron que estaban siendo testigos del nacimiento de un nuevo canon en la moda de la joyería real. Aquella noche, la tiara dejó de ser un simple y costoso obsequio. Se convirtió en una parte ineludible de la imagen de la princesa Juliana, en su tarjeta de presentación. Se transformó de objeto en leyenda. Esta primera aparición pública marcó su destino. Estaba llamada a ser no solo una joya, sino un símbolo de toda una época en la historia de la monarquía neerlandesa. El punto de inflexión había llegado, y la obra maestra de Aguamarina comenzó su camino hacia la inmortalidad. Tras su triunfal debut, las joyas de Aguamarina no fueron guardadas en una caja fuerte a la espera del siguiente gran acontecimiento. Por el contrario, se convirtieron en fieles compañeras de la reina Juliana a lo largo de toda su vida. Si las pesadas insignias históricas de la Casa de Orange-Nassau representaban su deber, esta parure, del color de la ola marina, fue su elección personal, su desahogo. Fue precisamente en sus manos donde la colección cobró alma y vivió su siglo de oro. Cada nueva joya que se añadía a la colección no era simplemente una adquisición más, eran hitos de su historia personal. El collar de su abuela, la reina Emma, la conectaba con el pasado, con las matriarcas de la dinastía, y los pendientes de su suegra, la princesa Armgard, y en especial el broche y el colgante de su marido, el príncipe Bernhard, eran signos tangibles de amor y felicidad familiar. La colección creció no según un plan, sino por el dictado del corazón, transformándose en una preciosa crónica de su vida, desde joven princesa hasta amada esposa, madre y monarca reinante. La reina Juliana no solo apreciaba la belleza de estas joyas, sino también su sorprendente versatilidad. Ella dominaba con maestría su capacidad de transformación. Para un suntuoso banquete de estado, podía lucir el conjunto completo: tiara, collar, pendientes y broche, encarnando la quinta esencia de la majestad real. Y al día siguiente, para una recepción menos formal, podía aparecer con el mismo collar, pero convertido en una pulsera para la muñeca, complementándolo solo con unos discretos pendientes. Esta adaptabilidad le permitía amoldar el lujo a cualquier situación,
lo cual encajaba a la perfección con su estilo de gobierno más democrático y terrenal. Para ella, estas gemas no eran meros accesorios, sino auténticos talismanes. Abundan las fotografías y los retratos oficiales donde la reina aparece luciendo precisamente estas joyas de aguamarina. Las escogía para los momentos más emblemáticos: visitas de estado, celebraciones familiares y fotografías oficiales que daban la vuelta al mundo. Esta elección no era fortuita. El color sereno y diáfano de la aguamarina, desprovisto de la pomposidad agresiva de los rubíes o de la sobria oficialidad de las esmeraldas, reflejaba a la perfección su propio carácter, sereno, sabio y humano. Gradualmente, la parure de aguamarinas se convirtió en su tarjeta de presentación oficiosa. Cuando la corte y el público pensaban en las joyas personales de la reina Juliana, imaginaban precisamente esa ternura glacial. Ella se compenetró tanto con estas alhajas que no parecían simplemente puestas sobre ella, sino una extensión natural de su ser. No se limitaba a lucirlas, las vivía. Así, a lo largo de décadas de reinado, en manos de una sola mujer, regalos y adquisiciones dispersos se fusionaron en un todo cohesivo, en un conjunto que solo se asociaba con ella. Fue su edad de oro y la edad de oro de sus queridas aguamarinas que resplandecían sobre ella, reflejando no solo el fulgor de los focos, sino también la calidez de su persona. A primera vista, la historia de la parure de aguamarinas parece impecable. No hay en ella rastros de sangre, maldiciones ni relatos de robos, como sucede con tantas otras joyas célebres. Su sombra es mucho más sutil, más humana y por ello quizás más trágica. El nombre de esa sombra es el príncipe Bernhard de Lippe-Biesterfeld, consorte de la reina Juliana. Una figura carismática, encantadora, pero a la vez extraordinariamente controvertida, cuya vida estuvo llena no solo de brillo, sino también de sonados escándalos. Fue él, su devoto esposo, quien regaló a Juliana algunas de las piezas más emblemáticas y personales de la colección, un delicado colgante y un magnífico broche. Estos obsequios eran símbolos públicos de su unión, signos tangibles de afecto. Destellaban en las recepciones oficiales, forjando la imagen de una pareja real idílica. Pero tras esa fachada resplandeciente se ocultaban secretos que un día salieron a la luz y conmocionaron no solo a los Países Bajos, sino al mundo entero. En 1976 estalló un escándalo estrepitoso, conocido como el caso Lockheed. Se hicieron públicos documentos según los cuales el príncipe Bernhard, quien ostentaba altos cargos militares, había aceptado un soborno de más de $1 millón de la empresa aeronáutica estadounidense Lockheed. El dinero estaba destinado a que el príncipe influyera en la decisión del gobierno de los Países Bajos sobre la adquisición de casas. Las acusaciones eran de tal gravedad que el país se vio al borde de una crisis constitucional. ¿Qué sentiría la reina Juliana en aquellos días en que el nombre de su marido era mancillado por todos los periódicos del mundo? ¿Qué pensaría al contemplar la broche de aguamarina que le había regalado el hombre acusado de corrupción de Estado? ¿No le parecería ahora el frío brillo de esas gemas una burla? ¿Se transformaría el símbolo del amor en un amargo recordatorio de la traición, no solo de los sentimientos personales, sino de la confianza de toda una nación? Nunca lo sabremos con certeza. La reina Juliana soportó este golpe con dignidad, preservando tanto a su familia como a la monarquía. El príncipe Bernhard se vio obligado a renunciar a todos sus cargos oficiales, pero evitó el enjuiciamiento.
Es un drama silencioso, no documentado en memorias. Solo podemos discernir entre hechos y conjeturas. Hecho: el príncipe regaló joyas a la reina. Hecho: su reputación quedó gravemente manchada. Pero la mera proximidad de estos dos hechos proyecta una leve, pero imborrable, sombra sobre la impecable diafanidad de las aguamarinas. Es una sombra que no está sobre las piedras mismas, sino sobre la historia de amor y confianza que debían simbolizar. Pasaron los años y la edad de oro de la reina Juliana, como cualquier época, empezó a declinar. En 1980, tras 32 años de reinado, abdicó en favor de su hija mayor, Beatriz. Junto con la corona, Juliana transfirió también las insignias oficiales. Pero sus tesoros personales, las aguamarinas que tanto amaba, aparecieron cada vez menos en público, sumergiéndose en el crepúsculo de la vida privada de la exreina. Se retiraron de la escena junto con su dueña y sobrevino un largo y preocupante silencio. Cuando en marzo de 2004 la reina Juliana falleció, el telón de toda una época cayó definitivamente. Y junto con el luto nacional, entre los círculos de conocedores e historiadores del arte de la joyería, planeaba una única, pero crucial, pregunta: ¿qué pasaría ahora con su colección de aguamarinas? Estas joyas eran de su propiedad personal y por lo tanto debían formar parte de su herencia, sujeta a reparto entre sus 4 hijas. El fantasma de la división se cernía sobre el conjunto singular. En el mundo de los coleccionistas no hay mayor tragedia que el desmembramiento de una parure histórica. Todos, con el corazón en un puño, imaginaban cómo la tiara iría a parar a una princesa, el collar a otra, y los broches y pendientes serían vendidos para cubrir los impuestos de sucesión, desapareciendo para siempre de la vista. Décadas de historia, recuerdos personales, una armonía estilística única, todo podía ser despiadadamente dispersado y aniquilado con un solo trazo de la pele pluma de un notario. Fue el momento de máxima tensión en la historia de la colección. Ya no pertenecía a un monarca vivo. Se había convertido en una masa hereditaria, en un activo, en objeto de procedimientos legales. La atmósfera emocional estaba impregnada de la tristeza de la despedida, no solo de una reina amada, sino también de la posible pérdida de un capítulo entero de la historia joyera de los Países Bajos. El destino del legado de aguamarinas se decidía a puerta cerrada, y el mundo entero solo podía esperar el veredicto. Y cuando el inquietante silencio por fin se rompió, la decisión de la familia real resultó ser, al mismo tiempo, ingeniosa y profundamente conmovedora. La colección no fue dividida, no fue vendida, no se convirtió en una fría pieza de museo. Las joyas fueron transferidas a la fundación de la Casa de Orange-Nassau, creada especialmente para este fin. Fue un mecanismo legal sabio y previsor, diseñado con un único propósito: preservar para siempre la integridad del patrimonio histórico y cultural de la dinastía y transmitirlo de un monarca reinante a otro. Pero un verdadero segundo nacimiento no es un documento jurídico, sino un espectáculo vivo y deslumbrante. El regreso triunfal a la escena mundial tuvo lugar cuando, en una de las cenas de gala, la reina consorte Máxima apareció bajo los focos, y en su cabeza resplandecía la misma tiara de aguamarinas. En ese momento, un suspiro colectivo de alivio y admiración recorrió las estancias del palacio y las páginas de las revistas. El artefacto había vuelto, y esta era una interpretación completamente nueva. En la reina Juliana, la tiara era un símbolo de la elegancia contenida y la sabiduría de la posguerra. Llevaba la impronta de su personalidad serena y humana.
En la brillante, carismática y expresiva reina máxima, la joya cobró matices atrevidos y totalmente novedosos. La fría geometría Art Deco coincidía a la perfección con su predilección por los looks audaces y llamativos. Ya no era un artefacto nostálgico del pasado, sino un accesorio potente y actual, una declaración sobre la fuerza y la modernidad de la monarquía del siglo XXI. Fue en este momento cuando se hizo evidente: el valor de la parure había alcanzado su apogeo absoluto. Su coste ya no se medía solo por los quilates de las aguamarinas, el platino o el nombre de la casa joyera. Su verdadero e incalculable valor residía en su historia ininterrumpida, en su integridad salvaguardada, en su estatus de legado vivo. La decisión de mantener la colección unida y de transmitirla de generación en generación la transformó de un objeto caro en un símbolo invaluable de continuidad. Esto no fue simplemente el regreso de una joya, fue una auténtica coronación. La coronación del propio legado que había vencido al tiempo, a las formalidades legales y a la misma amenaza del olvido. Los tesoros de aguamarinas volvieron a ocupar su legítimo lugar en el centro de todas las miradas. Hoy, los tesoros de aguamarinas de la reina Juliana no se guardan en un polvoriento depósito de museo ni pertenecen a una sola persona en el sentido habitual de la palabra. Su custodio es una estructura legal única, la fundación de la Casa de Orange-Nassau. Se trata de una invención ingeniosa, diseñada para resolver el problema eterno de las familias monárquicas. ¿Cómo preservar los valores familiares sin convertirlos en propiedad personal que pueda ser vendida o dividida entre herederos? Así, el estatus actual de la colección es único. Ya no son meros accesorios, ni siquiera reales. Son artefactos históricos que, legalmente, no pertenecen personalmente a la reina máxima, sino a toda la casa de Orange-Nassau, representada por la fundación. Cuando la vemos luciendo estas joyas, ella, en esencia, las toma prestadas temporalmente como consorte del monarca reinante. No se convierte en propietaria, sino en guardiana temporal, cuyas responsabilidades incluyen no solo lucir estos tesoros, sino también asegurar su conservación para las futuras generaciones. Por supuesto, a muchos les interesa la parte financiera. ¿Cuál es el valor actual de esta colección? Nombrar una cifra exacta es imposible y carece de sentido, ya que estas joyas nunca aparecerán en una subasta. Pero se puede afirmar con seguridad que su valor es astronómico. Su coste se compone de varios factores clave: la altísima calidad de las grandes aguamarinas brasileñas y el platino, el trabajo de una prestigiosa casa joyera y, por supuesto, una procedencia impecable. No son solo joyas, son joyas creadas para una reina, que fueron lucidas por una reina y que ahora lleva otra reina. Solo este hilo histórico ininterrumpido multiplica su valor por 10. Pero cualquier cifra sería solo una convención. La clave de la acción de la fundación fue sacar esta parura del circuito mercantil. La transformó en una pieza inalienable del tapiz cultural e histórico de los Países Bajos. Su verdadero valor ya no reside en los quilates o en su equivalencia monetaria, sino en su inmortalidad. Se convirtió en un símbolo no de riqueza, sino de continuidad, y su misión principal es salvaguardar eternamente la memoria de su primera dueña y servir a las futuras reinas de los Países Bajos. Así pues, retomamos la pregunta que planteamos al inicio. A aquella inquietud que flotaba en el ambiente tras el fallecimiento de la reina Juliana, ¿qué sería de su legado? ¿Sería este conjunto, reunido con esmero y por impulso del corazón, desmembrado sin piedad y dispersado por los vientos en las casas de subastas del mundo? Ahora conocemos la respuesta: no.
La sabiduría y el amor por la propia historia resultaron ser más fuertes que el beneficio inmediato. La amenaza del olvido se disipó. La parura de aguamarinas de la casa de Orange-Nassau es el ejemplo perfecto de cómo una joya se convierte en algo inconmensurablemente más grande. Si fuera simplemente una selección de piedras preciosas, por muy habilidoso que fuera su engaste, su historia habría terminado con la muerte de su propietaria. Pero estas joyas son otra cosa. Han absorbido toda la complejidad, la alegría y el drama de vidas humanas. En el gélido resplandor de estas gemas, una era entera ha quedado plasmada. En ellas reside el espíritu audaz del Art Deco, que sucedió a la suntuosidad del viejo mundo. En ellas, el orgullo de una nación por sus joyeros. En ellas, la calidez de un regalo de una abuela amorosa y la complejidad del amor de un esposo, cuyo nombre no solo estuvo ligado a la ternura, sino también a los escándalos. En ellas, el carácter de la propia reina Juliana, su dignidad contenida y su elegancia. Esto ya no es una mera colección, es una crónica en platino y aguamarinas, una crónica del crecimiento de una princesa, la historia del reinado de una reina y finalmente el relato de la sabia decisión de toda una familia que prefirió preservar la memoria antes que dividir el patrimonio. Cada aparición de estas joyas en la Reina Máxima no es una ostentación de riqueza, es un nuevo capítulo de la historia, un diálogo entre el pasado y el presente. Por esta razón, la parura de aguamarinas de la corona neerlandesa resulta tan cautivadora. Se ha convertido en la encarnación física de la continuidad. Es la prueba viviente de que el valor auténtico no se mide en quilates, sino en generaciones. Estas gemas nos recuerdan que las grandes obras maestras de la joyería no solo atesoran la historia, continúan escribiéndola, destellando nuevas facetas en cada nueva reina, y en su frío y eterno fulgor se refleja ya no el pasado, sino la inmortalidad.